Hola, buenas tardes, profesor y queridos compañeros. En el día de hoy nuestro grupo trae un tema súper importante y que es súper esencial para la interpretación de la Biblia. Mi grupo está conformado por Franklin Julio, Wilfran Julio, Steven Macías, Leider Jiménez y quien les habla, Angie Jiménez. Resulta que a medida que íbamos viendo esta investigación nos dábamos cuenta de un Dios severo, de un Dios fuerte y de un Dios castigador. Pero nos dimos cuenta también de la misericordia de ese Dios, del amor que tenía Dios con su pueblo. Y es que sin duda sabemos que el pueblo de Israel no fue una perita en dulce. El pueblo de Israel, a pesar de saber y de ver todos los milagros que Dios había hecho con ellos, se desviaron un poco del plan que tenía Dios con ellos. Y es que creando dioses, haciendo idolatría y muchas cosas, aún así Dios regaló leyes para que ellos se dieran cuenta del camino correcto. Sin duda, sabemos que las leyes aparentemente son prohibiciones, pero no. Al estudiar esto de la Torá, de estos 5 primeros libros, el Pentateuco, nos damos cuenta que Dios las puso para instrucciones de vida, para que sus hijos fueran libres y sobre todo fueran mejores personas. El plan que tuvo Dios desde el principio con la humanidad era perfecto, pero aún así su misericordia y amor para la humanidad tenían un plan B. A pesar de todas estas desviaciones que tuvo el pueblo de Israel y que tenemos nosotros hoy en día, Dios está ahí a nuestro lado, mostrándonos el camino que hacer. Y esta muestra es las leyes. No pensamos que las leyes son esclavizantes o que las leyes son porque Dios quiso hacerlas por el bien de Él. No, mis queridos. Las leyes fueron dadas por bienestar de nosotros. Así que si tenías esa idea de que Dios era un Dios severo y que creó las leyes para que la iglesia adventista o para que todo aquel que la guarda se llene de prohibiciones y sean amargados, estás totalmente equivocado. El Dios misericordioso, fuerte, sacó a su pueblo de Israel, les dio las leyes para que sean mejor pueblo, para que sean mejores personas y sobre todo para brindarles la salvación. Y es que incluso en el libro de Levítico Dios dejó una ley preciosísima de salud. Y si vemos ahorita hoy en día, todos esos animalitos que Dios prohibió comer, sin duda tuvieron un propósito. Así que hoy nosotros les queremos hablar sobre puntos claves de la Torá que nos van a ayudar a interpretar y sobre todo a conocer el plan que tuvo Dios, primero al sacar al pueblo de Israel y segundo sobre estos 5 libros que son súper importantes y que tal vez supuestamente la gente dice que están abolidos, pero hoy nos vamos a dar cuenta que aún en nuestro tiempo son importantes para ser mejores personas, para ser mejores cristianos y sobre todo para hacer luz ante el mundo. Así que estemos atentos a lo que nuestros compañeros nos traen el día de hoy. La elección y la promesa se ratifican en la alianza. Cuando el Señor escogió al pueblo de Israel de las demás naciones de la tierra, lo que hizo fue extender su mano de misericordia y amor y decirles, yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Cuando analizamos las Escrituras, podemos evidenciar de que existen 2 tipos diferentes de alianzas. Una es la alianza condicional, que es cuando Dios quiere dar una promesa o una bendición, pero esto requiere que el hombre cumpla con ciertos requisitos para poder ser merecedor de aquella bendición. La otra es la alianza incondicional. Se trata cuando Dios quiere dar una bendición o una promesa y no pretende recibir nada a cambio. Podemos ver en las Escrituras, empezando desde el Génesis, los tipos de alianza que el Señor ha hecho con la humanidad. La primera que encontramos es la alianza edénica, que fue cuando el Señor hizo al hombre y a la mujer. Ahí el Señor les dio unas instrucciones que ellos debían cumplir. Era una alianza del amor. Ellos tenían que obedecer y no acercarse a ese árbol que el Señor había prohibido en medio del Edén.
Pero lastimosamente el hombre incumplió y rompió esta alianza de amor. Pero el Señor ya tenía un plan preparado. Tenía entonces la alianza adánica, que fue cuando el hombre cayó en pecado. Dios no desamparó a la humanidad. Él siguió guiando al hombre en medio de su camino a pesar de haberle desobedecido. Y en su infinita misericordia hizo este acto de bondad, una nueva alianza. Tiempo después, en la época de Noé, ya habían pasado varios años desde la caída de Adán y Eva, y entonces allí dice que la maldad abundaba sobre la tierra, tanto así que el Señor se arrepintió de haber creado al hombre. Pero el Señor hizo en esta oportunidad una nueva alianza, y esta vez la hizo con Noé. El Señor le dijo a Noé: construye un arca, porque voy a destruir la tierra. El Señor continuó guardando a la humanidad, ese linaje escogido, esa línea sagrada a la cual iba a dar solución a este mal que tiene la humanidad. Entonces, luego de esto, el Señor prometió a través de el arco iris que nunca jamás iba a volver a destruir la tierra con un diluvio. Tiempo después, más adelante, podemos evidenciar en Génesis que el Señor hizo una alianza con el patriarca Abraham. Dice que él fue llamado, Dios lo llamó y le prometió que le daría una tierra abundante y que su generación iba a ser tan grande como las estrellas del cielo. Abraham creyó al Señor en esta alianza establecida. Y cuando el Señor le pidió que sacrificara a su hijo Isaac, Abraham no dudó y cumplió con esta alianza que ya había establecido con Dios. Y por eso se le denomina el Padre de la fe. Tiempo después de la época de Jacob, cuando el pueblo es llevado hacia la tierra de Egipto, aparece un nuevo líder, ya que el pueblo de Israel había sido sometido en aquel Egipto, y nace entonces Moisés. El Señor establece una alianza con Moisés. Esta alianza la hace para liberar su pueblo de la esclavitud y cumplir esa promesa dada en Abraham. En el Sinaí podemos evidenciar de que el Señor se manifiesta en aquella montaña y le da a Moisés las tablas de los mandamientos. Esto para que sus leyes y sus condiciones permanecieran para siempre en esta alianza, que el pueblo pudiera cumplir con estos estándares. Y más adelante, el Señor también quiere habitar en medio de ellos a través de esa alianza sagrada. Entonces dice que construyan el arca del pacto, en la cual están allí enmarcados. El arca contiene los 10 mandamientos, que son la base de la alianza que Jehová quiere para nosotros. En la Biblia nosotros encontramos múltiples promesas dadas y hechas por Dios. Por ejemplo, nosotros encontramos que Dios da promesas a un pueblo en particular, a una persona en particular, como en el caso de Abraham, y también a la humanidad en general. Un ejemplo de ello lo encontramos en el primer libro de la Biblia, el libro de Génesis, más específicamente el capítulo 3 y el versículo 15, en donde Dios promete a un Salvador, a un libertador, promete al Mesías, quien le iba a pisar la cabeza a la serpiente. Para llevar a cabo este plan, Dios eligió a un individuo, y de ese individuo iba a surgir un pueblo, y de dicho pueblo iba a surgir el Mesías prometido por Dios en el libro de Génesis, el capítulo 3 y el versículo 15. El Pentateuco está lleno de promesas, y tenemos que partir desde la primicia de la gran promesa dada por Dios en Génesis 3:15 a la humanidad. No fue hecha solamente a un hombre ni a un pueblo en específico,
sino que abarca el periodo de toda la humanidad a través de todos los tiempos. Así que Dios, en Génesis 12, llama a Abraham para que salga de su tierra, de su parentela, y se dirija a la tierra de Canaán. Dios le prometió a Abraham la tierra de Canaán. Y no solamente a él, también le prometió la tierra de Canaán a sus descendientes. Dios le dijo a Abraham que sus descendientes iban a poseer esa tierra. Una tierra que, como muy bien nosotros sabemos, fluía leche y miel. Una tierra fértil, una tierra en donde ellos podían habitar tranquilamente y con todas las comodidades. Pero había o existía una condición. Y la condición es que Israel tenía que mantenerse fiel y firme a Dios. Tenía que regir su vida bajo los estatutos divinos para que esas promesas pudiesen hacerse efectivas. Es decir, las promesas que nosotros encontramos en el Pentateuco y por lo regular en toda la Biblia son condicionales. Un ejemplo de ello lo encontramos en Deuteronomio 28, en donde Dios le promete a Israel prosperidad, en donde Dios le promete a Israel ser un pueblo próspero, un pueblo fértil, un pueblo peculiar de entre todas las naciones. Pero ellos tenían que hacer algo, y lo que tenían que hacer era obedecer la ley de Dios. Y no solamente los 10 mandamientos, sino todos los requerimientos que conforman la ley de Dios, es decir, el Pentateuco. Eso me da a entender a mí que las promesas dadas por Dios en estos primeros 5 libros de la Biblia son condicionales principalmente para Israel. Israel tenía que andar conforme a los estatutos divinos para poder entrar a poseer la tierra. De igual manera, Dios a cada uno de nosotros nos ofrece la Canaán celestial, pero nosotros tenemos que andar bajo sus caminos para que Él nos pueda recompensar con esa tierra. Que Dios nos bendiga. Uno de los aspectos importantes que encontramos en el Pentateuco es la elección que el Señor hace. Por eso, en el libro de Génesis capítulo 12, verso 1, 2 y 3, el Señor declara: Vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la casa que te mostraré. Haré de ti una nación grande, te bendeciré, engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y a los que te maldigan maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. El Señor había elegido a un hombre llamado Abraham, el cual se encontraba en una tierra que ya estaba sumisa en adorar a los ídolos. Por eso el Señor llama a Abraham y le dice que se fuera de allí y que se fuera a la tierra que él le iba a mostrar. Abraham, por fe, obedeció al Señor y siguió sus instrucciones. Ahora, más adelante, el Señor ve a un pueblo que se encuentra en esclavitud y desea librarlo. Y para que sea librado, Él escoge a un hombre llamado Moisés para que fuera ese libertador de su pueblo. Ahora, este pueblo no era un pueblo el cual era justo, era, por decirlo así, incorrecto en lo que hacía, porque ya estaba practicando las costumbres que allí se realizaban en ese país. Ahora el Señor llama a Moisés para que sea ese medio para que el pueblo sea liberado. Ahora, así como Dios eligió a Moisés, también te ha escogido a ti y a mí, para que seamos ese medio de salvación, para que muchas personas puedan conocer del gran amor que Dios nos tiene. No solamente debemos ser llamados hijos de Dios, sino también debemos ser sus colaboradores. El Señor desea que nosotros, como sus hijos, mostremos esa luz que hemos recibido y que muchos salgan de la esclavitud del pecado, que conozcan su luz, que conozcan su gracia, de esa gracia que el Señor nos brinda cada día para que podamos acceder a la salvación. La ley de Dios. Dice la palabra de Dios que esta ley ha llegado a ser nuestro aye. Ha llegado a ser aquella
que nos conduce a Cristo Jesús. Ahora, entremos un poco en materia. Dios, a través de su santa ley, siempre ha querido crear un vínculo personal con sus hijos. A través de las edades, desde nuestros primeros padres hasta el presente, el amor de Dios siempre ha sido el mismo. La ley de Dios es aquella que nos acerca a Jesús. La ley es aquella que nos muestra el pecado. Dice la palabra de Dios en Salmo capítulo 19, versículo 7, dice: la ley del Señor es perfecta, que restaura el alma. ¿Qué quiero decir con este párrafo? Que el Espíritu Santo también cumple un papel muy importante, ya que mediante esta ley nosotros podemos vivir una vida, pero de total felicidad. Pero esto solamente aplica cuando nosotros estamos viviendo una vida de total obediencia. Ahora, la Biblia también nos muestra, por lo menos en el capítulo 30, versículo 16 de Deuteronomio, un párrafo muy importante que enfatiza en la obediencia. Si obedeces, vivirás. ¿Qué quiere decir este párrafo? Que la ley de Dios no solamente no es una carga, como quizás muchas personas piensan o dicen que la ley de Dios son 10 prohibiciones. No, para mí la ley de Dios son 10 bendiciones para que nosotros podamos vivir una vida totalmente feliz, una vida en la cual nosotros podamos reflejar el amor y el carácter de Cristo. Quiero leer un párrafo con ustedes, el cual quiero compartir, y dice: si el hombre hubiera guardado la ley de Dios tal como le fue dada a Adán después de su caída, preservada por Noé y observada por Abraham, no habría habido necesidad del rito de la circuncisión. En este momento estoy tratando de entrar un poco en el otro punto, hablando sobre las leyes ceremoniales o las leyes mosaicas, donde nos muestra también que no habría sido necesario proclamar desde el Sinaí. Ahora, la alianza lleva consigo la ley, que viene a ser como el conjunto de estipulaciones en el pueblo. Por su parte, ha de cumplir para mantener su pacto con Dios. En este contexto, la ley adquiere un profundo significado, pues al asumirla libremente significa la aceptación agradecida de la elección. La ley de Dios es igual de sagrada que Dios mismo. Es muy importante que nosotros eso lo tengamos claro. Ahora, la Biblia también menciona otros párrafos donde también presenta la ley o los dos pactos, la ley y los dos pactos, la cual enfatiza en el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo, donde se presentan los sacrificios. En el Nuevo Testamento se presenta como Cristo, el Cordero inmolado, el cual vinculó el carácter de Dios a través de su santa ley y a través de él haber vivido una vida totalmente perfecta. En Historia de la Redención, en el capítulo La eterna ley de Dios, dice lo siguiente: la ley de Dios existía antes que el hombre fuera creado. Los ángeles estaban gobernados por ella. Satanás cayó porque transgredió los principios del gobierno del Señor. Después que Adán y Eva fueron creados, el Altísimo les dio a conocer su ley. No fue escrita entonces, pero Jehová la repitió en presencia de ellos.